Si tuviera que rankear un juego por su cantidad de gente sudorosa y tryhardera, el primer juego que vendría a mi mente sería Valorant. Y aunque todos en algún punto nos quejamos de esta fosa tóxica y llena de crímenes de odio, es un hecho que si nos preguntan, recomendaríamos el juego sin dudarlo. Porque a un pequeño y razonable costo de la mitad de tu sanidad mental, recibes buenos momentos acompañados de sentimientos de poder cuando haces tu primer ace o remontas una ronda más perdida que la carrera de Heisenwolf. El juego es divertido, claro, cuando sabes perfectamente de qué va. Pero ¿quiere alguien pensar en los nuevos jugadores? Esos que tienen que ponerse al corriente con un juego que tiene más de 3 años. Y por eso, y a petición especial de mi comunidad, les traigo la guía más completa para jugadores principiantes. Hablando de un montón de cosas que debes de tener en cuenta si decides subirte al mágico mundo de un tactical shooter con monas chinas y habilidades. Para hacer esta super guía, debo aclarar que lógicamente es imposible, psicótico e irreal hacer un resumen de Valorant en menos de 30 minutos, por lo que esto será solo una rascadita a la superficie de lo más esencial y en varios momentos estaré referenciando guías más avanzadas que ya tengo en el canal para que puedan profundizar en los temas que se van a tocar. Dejaré enlaces en la descripción. Y para todo aquel que comienza en este juego, bueno, en esencia Valorant es un tactical shooter basado en la mecánica de Search and Destroy, donde dos equipos de 5 personas se enfrentan para plantar o evitar el plante de una bomba, obteniendo la partida al juntar 13 rondas victoriosas. Las condiciones de victoria en ataque son conseguir explotar la spike o eliminar a todos los enemigos que defienden, y en defensa, ganas defusando la bomba o consiguiendo eliminar a todos los enemigos antes de que la planten. Sobre la manera en que consigas la victoria, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer tal o tal cosa. No las lloros de que, ay, solo puedes con escopeta. Con la Odin no cuenta, maldito campero. Que nadie que te quiera ver derrotado tiene derecho a opinar sobre tus decisiones. Ganar es ganar en este juego y no importa cómo lo consigas. Y odio tener que hacer la siguiente aclaración, pero obviamente exceptuando hacer cualquier tipo de trampa, porque esto es Valorant y sé perfectamente que hay unos bien cochinotes. Sobre la configuración correcta para jugar, hay unos cuantos ajustes fundamentales. Asegúrate que tu juego está en pantalla completa y que tu resolución sea correcta junto a los cars de tu monitor. En el radio de aspecto, la neta, yo no siento ninguna diferencia, pero la banda dice que la mejor opción es reducida. La configuración más importante de aquí es el Nvidia Reflex. Aquí lo quieres en activado y aumentado, o el equivalente a Ultra si lo configuras desde el Nvidia Control Panel, buscando la opción de Ultra en Low Latency. Se dice que si la tarjeta gráfica es demasiado antigua, la configuración debe ir en activado para evitar errores o problemas. Personalmente, he usado una GTX Serie 10 y una Serie 40 en Ultra y nunca tuve conflictos. Así que métele el activado y aumentado con confianza. Sobre el V-Sync o Vertical Sync, activarlo te puede meter input lag, y aunque en combinación con el Nvidia Reflex puede reducir el screen tearing, es cuestión de cambiar una cosa por otra. Déjalo en desactivado, pero si eres un necio como yo, que odia el screen tearing mucho más que el input lag, pues activado. En cuanto a los gráficos, no existe un consenso sobre la mejor configuración. En teoría, necesitas la mayor cantidad de FPS posibles para tener la mayor ventaja, por lo que mucha gente pone todo al mínimo o en bajo para alcanzar a llenar los cuadros que alcanza su monitor. Una posible configuración es esta que te dejo en pantalla. En general, busca que los cuadros no bajen demasiado en consideración de la frecuencia de tu monitor. Ten en cuenta que Valorant se come mucho de tu CPU y no tanto de tu tarjeta gráfica. Una última consideración especial es ajustar el buffering de red al máximo, para que de esta forma tu red actualice sus paquetes de manera más constante y reduzca problemas asociados con el ping del juego. Uno de mis debates favoritos es el de la mejor sensibilidad en el juego, y no hay nada más equivocado que copiarle la sensibilidad a un jugador profesional, porque evidentemente no todos somos iguales. Y si uno presta verdadera atención al tema, se dará cuenta que las variaciones son importantes. Por lo que antes de hablar de la mejor sensibilidad, ten en cuenta que esto es una experiencia personal y tendrás que probar por tu propia cuenta qué es mejor para ti, sobre todo considerando el espacio que tienes en tu escritorio para mover el mouse. En promedio, el jugador de Valorant usa sensibilidades más lentas en comparación de otros juegos. En la siguiente tabla de medidas de Voltaic, puedes ver que Valorant está casi al final de la tabla, superado solo por CSGO, que no tiene tanta verticalidad, y giros dramáticos por el uso de habilidades. La medida promedio es 46 centímetros. Estos centímetros representan la distancia que requiere dar un giro de 360 grados en tu mousepad, y también es la medida estándar en aim training. Lo medimos así para evitar lidiar con EDPIs y otras medidas que pueden ser algo confusas entre juegos. En Valorant, 46 centímetros equivalen a una sensibilidad de .35 si llevas 800 dpi, .70 si juegas con 400 dpi y .18 con 1600 dpi. Por lo que mi recomendación personal es que busques una medida entre los 39 y 52 centímetros. Con 800 dpi, estos serían los .31 a .42 de sensibilidad en el juego. Yo suelo jugar con 40 centímetros porque soy de sensibilidad rápida, y 40 centímetros para mí es conservador, que antes usaba una sensibilidad de 32 centímetros.
40 centímetros serían .41 con 800 dpi y .204 con 1600 dpi. Por si alguien me la quiere copiar, aunque ya les dije que no solo copien a ciegas. Recuerda que algunas medidas no son exactas, pero se redondean. Y aunque también estoy consciente que ya te aventé mucho número y te puede parecer un poco confuso, te recomiendo empezar a jugar con la velocidad promedio de 46 centímetros y poco a poco irte hacia arriba o hacia abajo según te acomodes mejor. Recuerda que una sensibilidad demasiado lenta implica mayor fatiga en tu mano y que hacer un giro de 360 grados requiere de reiniciar tu mouse constantemente, lo que igual puede ponerte en desventaja a la hora de hacer un giro dramático o pegarle a alguien en un ángulo súper incómodo, mientras que con una sensibilidad alta sacrificas más tu precisión al ser más difícil de controlar entre una distancia y otra. Finalmente, sobre la configuración del mouse, te recomiendo jugar siempre con 800 o 1600 dpi, que son las medidas estándar para reducir la latencia gracias a la cantidad de información que mandan al procesador. Si bien las diferencias son casi imperceptibles, ya se ha hecho mucho research para demostrar que sí hay diferencia a comparación de los 400 dpi. Tampoco te olvides de quitar la aceleración de Windows, que esa cosa te jode la consistencia en tu aim. Sobre los mejores periféricos para jugar, no vamos a profundizar demasiado en este tema, ya que entiendo perfectamente que los presupuestos de todos los presentes son muy diversos. Si tuviera que recomendar un mouse súper económico y bueno, definitivamente sería el Viper Mini. Es consistente y ligero, pero sobre todo pequeño, lo que puede ayudar también a que se acople a los jugadores de manos pequeñas o medianas. Otra vieja confiable y todavía más económica es el Logitech G203. En rangos de precios superiores, entre los $60, te conviene ahorrar y encontrar una oferta para un Logitech G Pro X Superlight, que ha sido el estándar durante años. La nueva edición cuesta $150, así que no es para todos, además de que no es tan buena en comparación de otros productos nuevos y de menor precio. También puedes voltear a ver los Lamso Atlantis y a los HTS de G-Wolves. Mi mouse main ahora es el Lamso Mini 4K, que cuesta unos $100, una opción que totalmente les recomendaría. De hecho, también ya le hice un review por si lo quieres revisar. Sobre el mousepad, busca una superficie que te dé el mejor control, que no sea demasiado rápida, ya que eso dificulta la precisión de tus movimientos. El estándar del mercado es la marca Artisan, con dos modelos buenísimos que son el Hien y el Zero. He probado ambos y el Hien es más rápido que el Zero, por lo que para jugar Valorant es mejor que uses el Artisan Zero por la sensación que te brinda al parar entre un punto y el otro. Si bien ambos mousepad son muy caros, también puedo recomendarles la opción económica, que son los de SteelSeries, KSQ Plus y Heavy. Los he probado todos y son bastante buenos, aunque eso sí, no duran tanto y son mucho más desechables. Si ninguna te convence y quieres otras opciones, te voy a dejar el enlace a una tabla que hizo Voltaic con varios modelos del mercado para que busques el que mejor se acomoda a tu presupuesto. ¿Alguna vez pensaron que el crosshair iba a importar tanto en un juego? Porque si a mí me preguntaban hace 15 años, hubiera dicho que están bien pendejos. Bueno, en Valorant es bastante sencillo. Necesitas un crosshair pequeño que no te tape demasiado la visión de tus objetivos. Si ya es grande, estorba en la pantalla y termina perjudicando. Por lo que el juego ha tenido 3 metas de crosshairs. Primero fueron las de punto abierto, con barras cortas. Luego fue la crosshair de cruz sin sombras y finalmente estamos en la meta de punto con sombra. Tu crosshair debe ser estático y evitar las líneas que se abren con el recoil, que suelen venir por default, ya que estas dificultan la precisión de tus disparos y suelen ser más un estorbo, ya que el manejo del recoil no te lo da la mira, sino la experiencia usando las armas del juego. Un crosshair de punto abierto es una excelente opción para los jugadores nuevos en Valorant, una opción intermedia que ayuda mucho a identificar el centro de la pantalla y que te permite atinar el píxel de tu enemigo, mientras que la mira de cruz clásica es una opción precisa para jugadores intermedios que evita que pierdas la dimensión de tus movimientos, perfecta para los que tienen algunos problemas trazando líneas entre flicks como yo. La mira de círculo es la tercera y mejor opción de todas en el juego, porque es la más precisa y la que menos te estorba en la pantalla, pero tiene una enorme desventaja, porque es la que menos te perdona si no sabes trazar líneas correctamente o si no sabes atinar tus flicks de manera precisa. Además de que, si no estás familiarizado con el eje central de la pantalla, difícilmente vas a dar tus tiros, así que no la recomiendo para jugadores novatos o que no tienen experiencia con shooters en general. Sobre el color de las miras, los 3 colores principales son el blanco, rojo y verde chillón. Si bien el rojo es el primer color del espectro electromagnético y el color más clásico de las miras, no quiere decir que se distinga bien en algunas superficies del juego, lo que hace que las miras blancas sean las que predominan en este juego, pero de vez en cuando ves algún psicópata usando otros colores. El negro puedo respetarlo, ya que hay algunas combinaciones que destacan mucho, y aunque elegir un color es una decisión personal, es importante que puedas distinguir claramente el color en pantalla al principio.
Una regla universal de Valorant es que siempre debes apuntar a la altura de la cabeza. Esa es la clave para eliminar rápido a tu enemigo y hacerlo tan bonito que hasta quieras desmarcarlo. Por lo que mantén tu crosshair alto mientras vas limpiando todos los ángulos donde un enemigo podría estarte asomando. Algunos objetos del juego dejan líneas que pueden ayudarte a visualizar la altura de tus enemigos. Y aunque no siempre será exacto, el tiempo te dará la experiencia para mantener la mira en el punto correcto. Recuerda separar tu mira de las paredes cuando estés esperando a que un enemigo asome. Este es un pequeño mal vicio y que no te ayuda en nada, ya que aumenta la distancia a la que tendrás que reaccionar para microcorregir tu mira al momento del swing enemigo. Y es que realmente no hay motivos para apuntarla a la pared de una esquina. Sobre los fundamentos del movimiento, ya he hablado en mucho detalle en dos videos dedicados, uno para Strafe y Counter Strafe, y otro sobre posicionamiento y ángulos, pero a fin de que también un jugador nuevo pueda entenderlos, voy a simplificarlos en esta guía de bolsillo. Te explico que tu principal mecánica de movimiento es el strafing. Procura moverte solo lateralmente al momento de entrar en duelo, ya que si avanzas en diagonales, tu movimiento es menos rápido y por ende más fácil de apuntar. Recuerda que esto no significa que nunca debas avanzar de frente o moverte solo de ladito. No. Esto significa que si estás consciente de que vas a pelear un duelo con un enemigo o tienes la certeza de que te esperan en un espacio, le asomes solo con movimientos laterales para ser más difícil de atinar. En Valorant es importante que aprendas un poco de parkour en diversos mapas, ya que algunos brincos te permiten alcanzar posiciones más impredecibles en el mapa, y en el caso del agente Cypher, colocar la cámara incluso en puntos más sorpresivos y escondidos. Pero tampoco te preocupes mucho por esto, que al igual con el tiempo, aprenderás a desplazarte por los mapas correctamente conforme domines tu movilidad. En Valorant existe algo que se llama ángulos comunes y ángulos atípicos. Un ángulo común es una zona donde los enemigos suelen asomar de manera habitual o regular. Básicamente las zonas más predecibles donde casi siempre suele haber un enemigo, y conforme más juegas, vas aprendiendo cuáles son esos espacios. Tienes que aprender a que, si te paras en un ángulo común, ten por seguro que es la primera zona en la que tu enemigo pondrá su mira, por lo que tienes que ser bastante rápido para obtener el kill antes de que te limpien. Así que no te sorprenda si te liquidan demasiado rápido por solo quedarte quieto en un ángulo común. Es más, evítalo. No limpié el ángulo más básico, cabrón. Mientras los ángulos atípicos son espacios que sorprenden el crosshair por lo poco común que es encontrar un enemigo en esas zonas. Estos ángulos atípicos son bastante peligrosos para ambos jugadores, ya que si no haces la limpieza lenta, ángulo por ángulo, puedes estar seguro de que el enemigo te purgará. Y si eres tú el jugador que usa estos ángulos atípicos, tienes la ventaja del factor sorpresa sobre tu enemigo, pero al mismo tiempo, estarás sumamente expuesto y sin mucha posibilidad de escape en el caso de que varios jugadores se te lancen al mismo tiempo. Así que elige sabiamente qué espacio quieres jugar. Y recuerda que, como una regla general, no debes asomar dos veces por el mismo espacio en una defensa, ya que una vez que eres spoteado o visto por tus enemigos, ellos tienen claridad de tu posición y estarán esperando que vuelvas a asomar para saludarte, lo que les da una ventaja clara para ubicarte y eliminarte. Un duelista la tiene fácil para cambiar de posición o hacer el segundo swing con alguna flash o algún recurso que le dé una ventaja, pero si no cuentas con nada de esto, procura evitarlo. Te aclaro que esta es una regla de alto nivel, y me queda claro que en un lobby de hierro, muchos jugadores no tienen la precisión suficiente para castigarte por tus errores. Es más, a veces hasta en platino te perdonan el doble swing. Así que puedes tomar este consejo con un grano de sal y decidirse a arriesgarte y confiar en la ineptitud de tus enemigos para ganarles. Creo que el mal hábito de agacharte no es algo con lo que nace un jugador de Valorant. Es un mal vicio que adquieres por ver a los otros hacerlo. Y aunque es un hecho que agacharte mejora la precisión poquito, debes evitarlo a la medida de lo posible, ya que te vuelve un blanco estacionario, y por ende, mucho más sencillo de atinar. En lugar de disparar y rezarle a los dioses del spray que las balas vayan a donde las necesitas, es más conveniente esperar a tener correctamente el objetivo en la mira y disparar. Y solo si consigues atinar el primer tiro, en ese caso, podrías tal vez agacharte para comprometerte con el kill. Y esto lo haces porque el daño de la bala reduce la movilidad del enemigo y hace mucho más fácil meterle tu spray todo errático. Yo sé que si eres muy nuevo, probablemente tu puntería no sea muy buena, pero es mejor saltarte este mal hábito y tratar de aprender a rafaguear y estrafear con los rifles, porque esto es lo que te hace un objetivo más difícil de atinar. A largas distancias con la Phantom o la Vandal, suelta unas ráfagas de 3 o 2 disparos, y si no lo bajas, haz un strafe en lo que se enfría tu recoil. Con esto es mucho más difícil que tu enemigo te pueda atinar sus tiros. Para una guía más completa sobre cómo hacer las ráfagas y el strafe, te recomiendo mis guías de Spray Control y de Strafe y Counter Strafe. Y hablando de recomendaciones, no te olvides que si este contenido te está gustando, déjale un like y dale al botón de suscripción. Y si conoces a un amigo que necesita de guía en su vida, pásale este video y mi canal para que podamos ayudarlo a ayudarse. Ahora hablemos un poco sobre la economía del juego. Esta parte podría parecer complicada, pero te prometo que no es para nada difícil.
Hacer un kill te otorga 200 créditos. Plantar la Spike le genera 300 créditos a todo el equipo. Por eso es muy importante conseguir plantarla siempre que puedas por el extra cash. Incluso después de ganar la ronda, recibes el dinero sí o sí si la plantas. Si tu equipo gana la ronda, obtienes 3000 créditos. Si la pierden, recibes 1900 créditos. Por cada ronda perdida que acumules, recibes 500 créditos adicionales hasta la tercera. Esto significa que en la primera ronda perdida, obtienes tus 1900 créditos normales. Pero en la segunda ronda perdida, te dan 2400 créditos. Y en la tercera, obtienes 2900 créditos. Y hasta aquí se topa, aunque sigas perdiendo más rondas. En Valorant, tenemos 3 tipos de compras. Las llamadas Eco Rounds, Full Buy y Forzada. Las Eco Round o Ronda Eco consisten en acumular economía para la siguiente ronda, comprando armas baratas del Tier 1 o Tier 2 y unas cuantas habilidades. Es muy normal que en este tipo de ronda la gente compre Sheriff y escudo pequeño, o incluso otras combinaciones más agresivas como la Marshall, Stinger y Shorty. Una Full Buy es cuando vas como pelota en tobogán y compras todas tus habilidades, armas Tier 4 como Vandal o Phantom y escudos completos. Este es el tipo de rondas que más quieres jugar, y debes construir tu economía para acumular la mayor cantidad de rondas Full Buy que puedas. Por lo que un equipo inteligente suele hacer diversas Eco Rounds para acumular suficiente plata para hacer la mayor cantidad de rondas Full Buy posibles en sus siguientes rondas. Por último, la ronda forzada es básicamente la manera más salvaje de jugar, comprando lo que se pueda y con lo que se tenga. También es el tipo de ronda en que un equipo intenta evitar el efecto bola de nieve y detener una racha enemiga. La famosa economía Fnatic consistía básicamente en forzar siempre una Vandal y escudos pequeños para recuperar rondas. Pero también existen rondas en las que siempre debes forzar, como las rondas antes del cambio de lado y cuando te meten puntos de partida. En las primeras, se reinicia la economía, y en las segundas, es porque básicamente si pierdes, se acaba el juego. Una regla muy fundamental, y al mismo tiempo no escrita de Valorant, es que si ganas la ronda de pistolas, debes comprar mejores armas y escudos para la siguiente ronda. Esto es algo muy importante, porque generas un efecto bola de nieve sobre tus enemigos, que te asegura 2 rondas, e incluso una tercera, si andan bien prendidotes. Y con gusto te explico de qué va esta lógica. Al haber ganado la primera ronda, recibiste 3000 créditos. Y con este dinero, tienes acceso a armas Tier 2 o Tier 3 que te harán mucho más fácil ganar otros 3000 créditos de victoria durante la segunda ronda. Mientras tus enemigos se tienen que comer caldo aguado de 2 sopas, o se arriesgan a forzar armas Tier 1 o van a la segura con una ronda Eco para tener Full Buy en su tercera ronda. Lo más normal es que hagan la ronda Eco, porque si fuerzan y pierden, arruinan completamente su economía y básicamente te obsequian 3 rondas fáciles. Y aquí lo importante es el armamento, porque asumamos que ganaste la primera ronda y que te compraste algo así como una Spectre, Outlaw, Guardian o Bulldog. Supón que solo eliminaron a 2 personas de tu equipo, por lo que básicamente tienes a 3 jugadores conservando sus armas Tier 2 y Tier 3 para la segunda ronda, y que pueden hacerle mejor frente a las Vandals o Phantoms enemigas, lo que incrementa tus posibilidades de sacar incluso una tercera ronda, o de al menos quitarles armas a los enemigos para la cuarta ronda, ya que tu equipo técnicamente habría estado acumulando dinero durante 3 rondas para sacar una Full Buy con mucha mayor facilidad que tus enemigos en la cuarta ronda. De ahí que esto sea un efecto bola de nieve y una regla general de Valorant. Recuerda también que lo más importante es la coordinación del equipo en sus compras. No tiene caso que solo uno compre Vandal mientras el resto va con Sheriff. Si bien me queda claro que la reina Smurf de Radiante en oro lo puede y le vale todo, asumamos que no todos son prodigios y sí necesitan la ayuda del equipo. No es necesario que lleves una calculadora mientras juegas. En tu recuadro de jugador siempre te aparece el mínimo de créditos que tendrás en la siguiente ronda considerando una derrota, así que siempre dale seguimiento a este monto para saber cómo ir construyendo tu economía. Muy bien, con respecto a las armas del juego, estoy trabajando en una guía más extensa sobre las mejores armas y cómo sacarles provecho en cada situación, pero sacaré ese video más adelante. Mientras tanto, en esta guía incluiremos sus tiers y un poco sobre sus fortalezas. El tier 1 está compuesto de las pistolas y algunas armas ligeras como la Classic, Shorty, Frenzy, Ghost, Sheriff, Stinger, Bucky y Marshall. Y aunque odio tener que mencionarlo, el cuchillo también entra en el tier 1. El tier 2 son la Ares, Spectre y Judge. El tier 3 van la Bulldog, Guardian y la nueva Outlaw. Y el tier 4 son la Vandal, Phantom, Odin y Operator. Es importante destacar que nunca debes subestimar a tu enemigo en este juego, aunque vayan en ronda Eco. Que tu enemigo lleve solo una Classic y tú una Vandal no significa que no pueda humillarte. Que yo lo he hecho, y si algo me encanta de este juego, es que todas las armas son completamente viables en el contexto adecuado. La Classic es de las mejores armas del juego. Así como te lo digo, su clic derecho es una mini escopeta que a corta distancia
y apuntando entre el cuello y la cabeza, te deletea a un enemigo con escudo pequeño, y si tienes suerte, hasta con escudo completo. La Shorty es un arma muy común en rondas de defensa eco. En más de una ocasión te servirá para aguantar una esquina o sorprender a alguien dentro o fuera de un humo. Siempre que tengas una estrategia que te permita cortar mucha distancia y tener al enemigo a menos de 5 metros, esta chiquita es tu gallo. La Frenzy es un arma que viene bien en duelistas con movilidad y que perdona mucho si lo que buscas es desprenderle el torso a un enemigo. Su recoil es insano, así que ten mucho cuidado con dejar el botón apretado. La Ghost es un arma que solo debes usar en ronda de pistolas. Pega durísimo y te limpia de un tiro a la jeta si no llevas escudos a corta distancia. Procura calmarte cuando la disparas y de darte el tiempo de apuntar y dar ese tiro fino a la jeta. La Sheriff es el arma todoterreno más poderosa del juego. A corta distancia te borra con todo y escudos completos a la cabeza. A largas te deja sobrevivir, pero casi nada de vida. Dedica tiempo a dominarla, ya que te ayudará a sacar muchas rondas eco importantes. La Stinger se suele usar siempre a corta distancia, como un arma del tipo Gun and Run. Al tener un fire rate impresionante, desintegra a tus enemigos rapidísimo. Es una mejor opción que la Sheriff si vas a jugar pegado a los enemigos y manteniendo tu movilidad. Es bastante peligrosa en esquinas, y aunque casi nadie domina su recoil, con un swing amplio te jodes a la mayoría de los usuarios de Vandal. La Bucky está nerfeadísima y ya casi nadie la utiliza. Es una escopeta confiable a corta distancia y que te deja menos vulnerable que la Shorty cuando te quedas sin balas. Es muy difícil justificar su compra, costando casi lo mismo que una Sheriff o una Stinger. La Marshall es mi arma favorita. Un tiro a la jeta y a dormir. Si eres un jugador con muchísima precisión, esta arma estará rota en tus manos. Es increíblemente barata y como cualquier rifle de francotirador, sirve para castigar los picks de tus enemigos. Si piensas utilizarla para meter 2 tiros al torso, mejor cómprate una Outlaw. Bonus track. El cuchillo solo sirve para humillar y desmoralizar a un enemigo. Si alguien te elimina con cuchillo, inmediatamente te genera un debuff mental por el daño psicológico que te mete. La Ares es otra arma que no suele aparecer mucho en el juego. Su recoil es insano y te obliga a dispararla agachado, lo que además te hace un blanco vulnerable. Es rápida para destruir al torso, pero su falta de movilidad le impide competir con opciones como la Spectre o la Stinger. Las Heavy Machine Guns son más efectivas para disparar a paredes o castigar ingresos muy agresivos. La Spectre era el arma todoterreno hasta que la nerfearon. Es demasiado buena para el Gun and Run cochino y a corta distancia le puede ganar a casi todo si se apunta bien a la cabeza. A largas distancias es un arma que mete muy poco daño y se descontrola rápido, por lo que evita siempre los duelos lejanos si llevas una de estas. La Bulldog es mi arma favorita de todo el juego, un rifle económico que mete el mismo daño a cualquier distancia. Si usas la mira, dispara ráfagas de 3, perfecta para eliminar incluso a enemigos sin escudos. Al ser un rifle de 24 balas, te permite rafaguear y estrafear como si llevaras una Vandal. Su debilidad es que no te borra de un solo tiro a la jeta si el enemigo lleva escudos completos, y su recoil es bastante diferente al de una Vandal. La Guardian es un rifle de precisión semi-sniper que te borra del juego de un tiro a la jeta en cualquier distancia. Si bien que sea de un solo disparo es una desventaja, tiene bastantes balas en el cargador y un fire rate sumamente rápido para que te defiendas desde cualquier distancia en el juego. La Judge es el arma que todos odian, una escopeta que te revienta a una distancia bastante insana para una escopeta, y con un cargador bastante amplio, fácilmente puede castigar a todo un equipo que te pushea de forma imprudente. Es tu mejor opción para jugar esquinas y mantenerte en movimiento. Tu peor enemigo son los buenos iniciadores, los cuales te van a limpiar antes de hacer tus estrategias cochinas. La Outlaw es un rifle ideal para la segunda ronda si ganaste la de pistolas. Castiga casi tan duro como la Operator y puede reventar a todos los que no les alcance para comprar escudos pequeños. Si no practicas los 2 tiros al torso, puedes quedar muy vulnerable si el enemigo te sobrevive. Es más, si puedes, obviamente, mejor darle a la cabeza, es siempre lo ideal. La Vandal es el rifle top tier del juego, capaz de eliminar de un tap a la cabeza en cualquier distancia y con un cargador de 25 balas. Es tu mejor recurso y debes aprovecharlo para ganar duelos en media y larga distancia. La Phantom es el segundo rifle top, y a diferencia de la Vandal, este rifle no te elimina siempre la cabeza en largas distancias, pero tiene la característica de disparar sin revelar tu posición o trazadoras de bala, lo que la hace un arma perfecta para controladores y duelistas. Además, a corta distancia es mejor que una Vandal por su cadencia de disparo. La Odin es la llamada arma arcoíris por la comunidad por la velocidad y facilidad en la que te destroza disparando al torso. Aunque es más poderosa y precisa que la Ares, igual te resta movilidad y es un arma que se aprovecha mejor disparando a paredes que pueden ser penetradas por balas. Lo mismo te sirve para castigar un rush salvaje. Finalmente, la Operator es el rifle más poderoso del juego. Te elimina de una bala al torso, incluso con escudos completos, pero es un arma ridículamente lenta y que te deja completamente vulnerable si no das el tiro. Se suele llevar solo con agentes con recursos de escape como Jet y Chamber. No la usas en ataque
a menos que tus enemigos sean increíblemente imprudentes y te asomen constantemente. Sobre la parte más bonita y comercial de todo este juego, los agentes, te explico que vienen en 4 roles o categorías principales: los duelistas, centinelas, controladores e iniciadores. De cada rol ya tengo un video completo en el canal por si deseas conocer más a detalle sobre cómo funcionan, pero no te preocupes, que aquí también lo vuelvo a explicar de forma más resumida. Los duelistas son los salvajes de la composición, el jugador egoísta que avanza sobre el mapa con recursos que le permiten robar espacio o facilitarse el duelo. El centinela es el agente que bloquea o controla los espacios del mapa y tiene recursos que le permiten obtener información o castigar a los enemigos que se meten en sus zonas. Un controlador es el agente que utiliza habilidades para manipular y dividir el mapa, básicamente a través de humos y cortinas que impiden la visión de los jugadores. Los iniciadores son aquellos que habilitan al equipo y permiten la ejecución o toma de espacios. También son los principales facilitadores de los duelistas. Para elegir tu rol, debes preguntarte cuál es tu estilo de juego. Si eres muy agresivo y de siempre ir al frente, obvio que los duelistas son para ti. Si te gustan las trampas y defender terrenos como yo, un centinela te vendría bien. Si eres un jugador propositivo, que piensa por el equipo y te gusta ir en medio, un iniciador. Y si te gustan cosas como manipular el terreno de juego y atascar a la gente en un punto y el otro, agarra un controlador. Y ya que entiendes un poco de qué va cada rol, te hago una pequeña guía rápida sobre cada agente y su importancia en el metajuego actual para que puedas elegir a tus primeros mains. También te menciono que tengo lista una serie de videos completos sobre cada uno de ellos, por lo que tampoco te olvides de revisarlos si te interesa uno u otro. Recuerda que se irán agregando más agentes al juego y que al día de mañana Riot puede nerfear de nuevo a Chamber solo porque sí, así que a esta lista le faltarán los agentes que salgan a futuro y la posición de todos en el meta siempre puede cambiar. Papi Brimstone es el controlador más sencillo del juego. Su baliza es muy buena para darle chochos a tus compañeros y que se metan en frega loca a los sitios. Además, su última idea es muy divertida. Básicamente le tira el martillo del alba a todos tus enemigos en un área. Su molly es muy buena para los lineups y detener rushes enemigos. Viper es el controlador más importante del juego. Es un agente obligado en mapas amplios como Pearl y Breeze, pero que también puede defender espacios como Sentinela con sus venenos y adaptarse a mapas más pequeños como Ascent y Bind. Es bastante difícil de dominar y debes estudiar sus alineaciones para poder usarla correctamente. Omen es el controlador más divertido, teniendo uno de los recursos blind más poderosos y la capacidad de desplazarse libremente por el mapa. También es uno de los mejores lurkers para sorprender a los enemigos gracias al alcance de sus humos. Astra fue la agente más rota en su momento de la historia de Valorant, con recursos que le permiten impactar cualquier espacio del mapa desde cualquier posición en la que esté. Cuenta con recursos que pueden ayudar a tus compañeros, stuneando y debilitando enemigos en las zonas de sus habilidades. Harbor es un controlador, pero con habilidades del tipo iniciador, bloqueando la visión de tus enemigos de forma abrumadora y protegiendo el plante y desplante de la Spike. Su habilidad final es buenísima para meterse en los sitios y pega durísimo en combinación de otros recursos de tus compañeros. Un buen Sova es de los mejores agentes que puedes tener en el equipo, recabando información de manera efectiva con su dardo y dron. Su ultimate es muy peligrosa a la hora de golpear un cuello de botella por el daño que puede infligir. El agente es muy intuitivo, pero para realmente jugarlo como profesional, debes estudiar muchas alineaciones con sus flechas para sacarle el máximo provecho a tus recursos. No hay nada que meta más respeto que un buen Breach, porque a primeras parece un agente fácil, pero tienes que conocer los mapas al 100% para saber dónde stunear y cómo tirar el flash correctamente. Breach pone la arriba, en patas arriba, cuando se trata de tumbar todo un sitio. En este momento, Skye es la iniciadora más importante por su cantidad de recursos para abrumar a los enemigos, desde lechugas flotantes que te persiguen hasta un lomito de Tasmania que te limpia la zona y además stunea. Skye cuenta con uno de los flashes más peligrosos por su flexibilidad. Además, te puede curar a todos en un área. Le doy dificultad de 3 por el tiempo que toma aprender a flashear correctamente. Keio es un androide pechudo de 5 pesos y que además es un agente obligado en mapas como Ascent y Breeze por ser el único agente con la capacidad de arrancarles las habilidades a sus enemigos. Lo único difícil es aprender cómo y cuándo flashear con Keio y cómo coordinarte correctamente con tu equipo. Fate solía ser una iniciadora poderosa, pero la nerfearon por el bien de la trama. Sus acechadores son buenísimos para limpiar esquinas donde habitan los puercos con escopetas, pero difícilmente le puede competir a los otros iniciadores, y menos sin aprenderse alineaciones para esconder su habilidad de tormento en el mapa, la cual es muy buena para ubicar a los enemigos. Gekko es otro agente muy sencillo de jugar, con buenos recursos como el carnalito, que puede plantar y desplantar la Spike sin exponer a tus compañeros. Su flash vértigo tiene un alcance insano y puede ser muy peligrosa si no la destruyen a tiempo. Su ultimate tanto te limpia un espacio como le explota a tus enemigos en un área y los deja completamente listos para ser ejecutados.
Killjoy es uno de los mejores agentes para aprender a jugar, y que curiosamente ha tenido un papel protagónico en el metajuego. Recientemente fue nerfeada, pero sus recursos siguen siendo peligrosos para bloquear espacios y que nadie te sorprenda. Su ultimate ahuyenta a todos como un espantaviejas. El viejo calvo de Cypher ha recibido varios cambios para que sus cables trampa sean un terror para sus enemigos. Además, su recurso voyerista de una cámara espía es poderosísimo para recabar información sin exponerte. Conviene aprender setups para colocar tus cables y trampas de la manera más efectiva en cada mapa. A Chamber le doy 3 estrellas en dificultad, solo porque si no tienes buena puntería, no vas a poder aprovechar realmente sus recursos. Es un agente agresivo en la defensa, con un montón de posibilidades para hacer un desmadre y salir huyendo rápido con su teleport. Este es de mis agentes favoritos en el juego. Sage es un agente que podría beneficiarse mucho de un buff. Si bien es un buen centinela para dar soporte al equipo y bloquear espacios, puede resultar un poco aburrida. Es importante aprender a colocar bien los muros para no dejar espacios peligrosos y a tirar los orbes de ralentización en el momento correcto. Deathlock ha recibido varios buffs a todo su kit. Es un centinela de bloqueo bastante propositivo que controla el flujo de los enemigos a su voluntad con su muro y radares sónicos. Lanzar su ultimate es bastante divertido, como el hecho de tronar enemigos con tus trampas. Jett es la agente más importante del juego, y aunque todo mundo quiere jugar con ella, son muy pocas las personas que realmente le sacan provecho. Tiene la mejor movilidad en todo el juego y excelentes recursos para abrir espacio para tus compañeros. Además, es la mejor usuaria de Operator en defensa, lo que la hace muy peligrosa. Raze es la agente que más daño mete con sus habilidades, con una granada que puede reventar a un equipo con facilidad y un lanzacohetes que es insta-kill si te toca correctamente. Lo más difícil de esta gente es aprender cómo desplazarse por el aire con los C4, ya que sin ellos tienes la misma movilidad que un tronco, y sin ellos no puedes ganarle espacio a tus enemigos. Phoenix es el agente que mejor se habilita solo, tirando sus flashes y abriendo los espacios. Su ultimate es peligrosísima, ya que le permite pushear un espacio sin riesgo a morir y recuperando toda su vida, además de que no requiere muchos puntos para usarse. Es un agente de contacto con un estilo de juego egoísta sumamente equilibrado. Neon es una agente que se siente rara en consideración del resto de duelistas. Una waifu que corre por el mapa y que se te desliza y dispara como si esto fuera un Call of Duty. Es una agente que, en las manos de gente insana, se mueve de forma degenerada y no les pegas ni una bala. Ideal para composiciones de rush muy ofensivas en compañía de un bridge que la habilite. Con Reina pasa algo interesante. Y esto es porque su estilo de juego es muy individual y solo brilla en las manos de los jugadores que pegan duro. Es muy posible que la veas en casi todas tus partidas, principalmente en las manos de las cuentas Smurf. Solo será divertida si andas fino y barres al equipo enemigo. En caso contrario, vas a sufrir de mucha frustración usándola. Yoru es el duelista más divertido y al mismo tiempo más complicado del juego. Para que sus habilidades sean efectivas, requieres que el equipo contrario sea tonto y muy ingenuo para caer en tus trucos mentales. No se le ven las competiciones internacionales, ya que sus recursos suelen ser una apuesta, y en ese nivel solo juegas a la segura. Issa es un duelista que recuerda a Reina en lo mecánico, pero que lleva recursos para apoyar a sus compañeros. Su escudo lo hace invulnerable por un ataque, haciéndolo un verdadero peligro para el equipo contrario. Su ultimate es poderosísima para arrancar un centinela o controlador de un sitio. Sobre la manera de atacar y defender cada mapa, existen diferentes estilos de juego que son la base para tomar decisiones. El rush es la forma más básica y primitiva de jugar. Básicamente, todo el equipo pushea en la misma entrada y abruma a la defensa enemiga con una toma rápida y agresiva del sitio. Este estilo de juego no usa mucha creatividad y requiere de poca coordinación, por lo que es bastante común verlo en todos los rangos de juego cuando entras a competitivo. Mi recomendación es no ceder a la presión social, y si estás viendo que los están pulverizando a todos como corderos al matadero, en la misma entrada, es mejor proponer un split o un default si el enemigo acostumbra a lurkear o pushar demasiado en sus defensas. Un split no solo es algo muy sexy, sino también una forma de juego más inteligente, presionando dos entradas de forma coordinada para joder con el posicionamiento enemigo y sorprenderlos en el fuego cruzado. El objetivo es distraer a la defensa enemiga. Una ronda default es un poco más compleja, ya que implica que tu equipo adopta diferentes o incluso todas las posiciones del mapa, esperando castigar un error enemigo para aprovechar el espacio que genera su error. Es algo así como jugar a los duelos individuales con la esperanza de castigar el asomo enemigo. Algunas personas le llaman estándar a este tipo de rondas, y se le puede confundir con jugar lento, solo que una ronda lenta puede ser la combinación de una ronda default
con un rush en los últimos segundos para distanciar al enemigo. Un rol muy importante a la hora de jugar las rondas es el del lurker. El lurker es básicamente un jugador que espera a sorprender a los enemigos en una posición que puede parecer impredecible. Simula que todos tus enemigos hacen un rush en el sitio y un solo enemigo te espera a la mitad del mapa mientras está rotando al sitio del rush. Es ahí cuando el lurker se te aparece y te elimina con la guardia baja, porque pensabas que todos estaban en el otro sitio y saliste corriendo con cuchillo. Lo mismo te corta la rotación esperando en un sitio, o da la vuelta a todo el mapa solo para sorprenderte por detrás. Contar con un buen lurker cambia completamente la ronda a tu favor, ya que su llegada suele ser impredecible para el equipo contrario. Lógicamente, la palabra clave aquí es impredecible, que si siempre te lurkean, eventualmente llegarás a esperarlo, y estarás más que listo para sorprender al payaso que intenta sorprenderte. Ten en cuenta que el minimapa marca el área de alcance del ruido que haces cuando caminas sin la tecla Shift. Importante que lo tengas en cuenta para saber si pudieron escucharte al acercarte mientras haces tu lurk. Finalmente, ten en cuenta que los mejores lurkers del juego son Cypher, Astra y Omen gracias al alcance de sus habilidades, por lo que, si tienes una reina o Jet que están lurkeando en ataque, diles que no la chinguen y hagan el entry como debe ser. La manera correcta de defender es aprovechando tu utilidad siempre. Si vas a buscar duelos en la entrada de main, procura coordinar algo con tus compañeros. O de plano, solo que seas un duelista, o Jet, Reina y Chamber, que pueden duelear sus espacios solos y escaparse tras el primer duelo. Es importante que aprendas a comunicarte con tu equipo y proporciones solo la información importante, al menos para permitir la rotación de tus compañeros cuando suceda algo como un rush. Recuerda que si escuchas a muchos enemigos, no significa que sea todo el equipo el que está ingresando a tu sitio. Que siempre puede haber un lurker esperando a aprovechar esos espacios que dejan tus compañeros cuando rotan. Casi nunca es buena idea rotar al primer contacto, ya que muchos equipos suelen jugar lento o default, esperando exactamente que tu equipo se coma el bait y roten demasiado rápido. Un último detalle es que si un enemigo deja caer la spike o tienes visión clara de ella, todo el equipo debe rotar inmediatamente, ya que tu enemigo no puede ganar sin la spike, por lo que sí o sí tendrán que recuperarla para ganar, lo que le permite a tu equipo recortar la zona de conflicto alrededor de la bomba e incluso poner trampas para evitar que la recuperen. Antes de terminar esta sección, les quiero compartir un pequeño pro tip mega importante sobre la spike y que no supe dónde meterlo, y que he visto que muchos jugadores no lo saben, incluso en los rangos altos. Pero cuando el enemigo defusa la spike, esta se ve de color rojo. Si se ve blanca, es porque no hay nadie desplantando. ¿Y por qué esto es mega importante?, se preguntará el primo Pedrito. Pues fácil. Ustedes ya saben o sabrán que un enemigo puede fakear el desplante de la spike. Que escuches el pitido no te da certeza si está desplantando o si te están esperando. Y habrá un montón de situaciones donde no tengas un ángulo claro del enemigo, pero sí de la spike. Y en lugar de avanzar como imbécil mientras esperan con una vandal, podrás saber qué están haciendo solo con ver el color de la spike. Así que recuérdenlo, que les salvará muchas rondas. Y por último, les comparto un poco de terminología del juego. Habrá muchos otros términos y tendrán que aprenderse algunos calls o llamados de los espacios del mapa, pero no se preocupen, que con algo empezamos todos. Lineups, alineaciones. Básicamente son lanzamientos específicos de habilidades, donde a base de una posición concreta y ángulos de visión, consigues que tu utilidad caiga exactamente en el punto que lo necesitas. Esto es muy común para tirar mollies en las zonas que los enemigos suelen holdearte, o incluso para joder con el desplante de la spike sin exponerte. Boosted, busteado. Es básicamente cualquier jugador que ocupa una posición más elevada gracias al uso de una habilidad y que no es accesible sin el uso de estas. Esto es muy común con el muro de Sage, cuando aprovechan algunos muros para pararse en sitios impredecibles. También se usa para burlarse de la gente a las que le subieron el rango en su cuenta, con ayuda de un amigo, conocido o lo que sea. Heaven es una forma clásica de llamarle las zonas muy altas de algunos mapas, como en Ascent o Torre de Haven. A la parte de abajo se le suele llamar Hell, CT o Counter-Terrorist. Es un mal vicio traído por los pecadores del CSGO, para referirse a las zonas o enlaces que conectan con el spawn de los enemigos. Es una forma rápida de decir que los enemigos vienen desde su spawn. Backside se usa para referirse a los enemigos que acampan detrás de un sitio, usualmente cuando defienden la spike. Los atacantes suelen aprovechar ir hacia atrás para rafaguear la spike en campo abierto. Spawn, el sitio donde aparecen atacantes o defensores. One Way. Este es un tipo de humo o cortina impidiendo la visión total o parcial de tus enemigos que pasan o están dentro de ella para que tú puedas verlos antes que ellos a ti. Frag, refrag. Un frag es un kill, mientras el refrag es cuando un compañero venga a tu muerte eliminando a quien te elimina. Bait, baitear. Es cuando utilizas a tus compañeros como carnada para que sean eliminados y tú puedas obtener la kill. La diferencia con el refrag es el consentimiento, y que el refrag es una estrategia, mientras el baiter solo suele tener miedo de avanzar y utiliza a sus compañeros. Y ahora, otro bonus track. ¿Por qué? Porque ¿por qué no?
Valorant es un juego que requiere de grindeo constante. Si quieres llegar a ser bueno, no solo tendrás que desarrollar gameplays jugando durante horas, también tienes que trabajar en tus habilidades mecánicas con el mouse. Para hacer esto, conviene que te generes una rutina de aim training, ya sea en el juego, jugando deathmatch o haciendo pruebas en el campo de tiro, o usando un aim trainer como Kovacs o Aimlab. En lo personal, yo recomiendo los aim trainers por la facilidad de medir tu progreso y capacidad de aislar diferentes escenarios y obligarte a entrenar diferentes aspectos importantes. En este canal ya tengo varias rutinas de Valorant realizadas por el equipo de Voltaic y constantemente subo nuevas para que la comunidad pueda alcanzar el nivel que tanto desean. Así que considera invertir tiempo en entrenar tu puntería, que podrías pasar meses o años siendo plata si no le metes la vocación necesaria. Ahora que, si no te interesa mucho eso de los rangos y solo quieres disfrutar el juego, eso también está más que perfecto. Por lo que esto sería todo, amigos. Estoy que me quiero arrancar los pelos después de terminar esta super guía. Así que por favor, no dudes en darle me gusta y deja tu comentario para que todo este esfuerzo sea un tributo digno para YouTube. Pero sobre todo, no te olvides de compartirla y suscribirte al canal. Si tienes dudas, no te olvides de meterte al Discord y acompañarme a los streams para que platiquemos. Gracias por acompañarme en este video. Yo te quiero mucho y me retiro como siempre, deseándote un excelente día. Quiero aprovechar para agradecer a los miembros de este canal. Muchas gracias a Miguel Alejandro, Max Júpiter 94, NTZ2, Samuel Díaz, Planxus y Martes de Frescura. Les agradezco de todo corazón y les deseo un día especial.